Hola, muy buenos días. Los saluda Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Vamos por los Estados Unidos primero. El Senado de los Estados Unidos anda cuestionando, es una materia controversial, el aumento del salario mínimo, que se piensa hacer en fases. Actualmente $7.25 salario mínimo la hora, que pasaría a $15, pero sería faseado. No quieren pasar los senadores republicanos dentro del paquete y que no iría dentro de esta figura de reconciliación, donde se necesita solamente mayoría simple. De mismos asientos los tienen los demócratas y los republicanos, y los demócratas tienen la posibilidad de que el voto dirimente lo tenga la vicepresidenta Kamala Harris, así que con ello lograrían la mayoría y podrían pasar este bill con la figura de reconciliación. Pero primero tiene que ser aprobado en la Cámara de Representantes, que podría pasar muy, muy, muy pronto. Por el lado de China, el Banco Popular de China estimó que la economía podría crecer, la economía china podría crecer entre 8% y 9% el 2021, debido a la base de comparación del año anterior. Luego, en Japón, la producción industrial en enero de este año cayó 5.3%, las ventas minoristas también cayeron, y esto tiene que ver con los confinamientos que se implantaron recientemente en ese país. Por el lado latinoamericano, Chile, el gobierno ha inyectado 3.2 millones de dosis en lo que va del año, incluido el 75% de los adultos mayores de 65 años. En total, cerca del 16.5% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna. En el Perú, hoy comienza la entrega del bono de los 600 soles al segundo grupo de beneficiarios. Esto en el marco de estas medidas de confinamiento que se han implementado en Perú. De hecho, se han relajado algunas de estas medidas para el mes de marzo, y respecto a lo que se tenía en la primera y segunda quincena de febrero. Y vamos con la noticia más importante, que tiene que ver con la elevación de la tasa de los tesoros americanos. Es una noticia que yo les he ido comentando en los últimos podcasts, y hoy ya es una noticia de primera plana, está en todos los medios y lo estamos viendo en la renta variable. Ayer la renta variable americana se cayó 2,5%. A nivel latinoamericano el dólar ha tenido demanda. Esta demanda de dólar a nivel latinoamericano ha tenido otra historia por parte del país G10, donde hemos tenido un euro recuperándose, y hemos tenido también los commodities en máximos históricos. Me refiero al WTI, máximos históricos del 2018, y el cobre máximos desde el año 2010. Entonces, esto lo que traía finalmente, esto es un poco la prédica que yo les he ido comentando estas semanas, es este mantra de que tanto Yellen como Powell estaban muy cómodos, dejando que la economía se sobrecalentara. Ese era un poco el mensaje. Los programas de estímulo van en esa, en esa dirección, los programas de estímulo fiscal y también los programas de estímulo monetario. Sin embargo, ¿cuánto es demasiado? Es decir, ¿cuánto pueden permitir los banqueros centrales que la tasa de corto plazo se mantiene constante, pero la tasa del tramo medio y largo se eleve? ¿Cuánto pueden tolerar? Y otra pregunta, ¿cuánto de la subida de la tasa del Tesoro americano le puede afectar a los indicadores de renta variable? Y efectivamente el traspaso de indicadores de renta variable hacia el sentimiento del mercado. Entonces, todo ello es importante. Estamos hablando de una subida de 5 o 10 básicos, no es material. Para ponerlo en perspectiva, al cierre del año 2020, la tasa del Tesoro americano a 10 años se ubicaba en 0,92%, que ya es una tasa baja. Y tuvo mínimos durante la pandemia alrededor de 0,31, para que vean cuán baja estaba la tasa americana, y luego se elevó hasta 0,92 después de las elecciones americanas. Luego, ya es historia conocida, tenemos la elección de Georgia, donde se confirma esta ola azul, el gobierno unificado de Biden. Biden controla la Casa Blanca
controla el Senado y controla la Cámara de Representantes. Entonces, se habla de un paquete de estímulo importante, 1.9 trillones, y empiezan a generarse toda esta ola de mayores expectativas inflacionarias, que era lo que traía, recogía la curva americana al empinarse, ¿no? Prefiero el empinamiento de la curva se daba en los plazos de 2 años a 10 años y de los plazos de 5 a 30 años. En ambos casos estaban llegando a nuevos niveles, nueva mayor ampliación del el empinamiento de la curva. Y eso es lo que teníamos. Y obviamente se tenía, pues, la tasa del Tesoro americano subió hasta 1.18, 1.1855, luego corrigió hasta 1%, luego volvió a elevarse y se elevó alrededor de 1.20, luego corrigió hasta 1.11 y nuevamente empezó el galope. Y la primera tasa que rompió, el nivel técnico que rompió, es el nivel que se tenía en marzo del 2020, que fue 1.2727, rompió este nivel. El siguiente nivel que rompió la tasa del Tesoro americano es 1.34, rompió la tasa 1.34 e inmediatamente ya quedabas a los siguientes niveles, que era 1.4272, que eran niveles que se tenían en septiembre del 2019, ya estamos pre-pandemia, y era el siguiente nivel a testear, 1.4272. Y sobre ese nivel ya teníamos mínimos multianuales del 2012, del 2016, que eran alrededor de 1.44, y si rompías el 1.44 ya te ponías en el otro rango, en el rango prepandemia. El rango prepandemia era alrededor de 1.50 a 1.97 o 2%. Entonces, ese era el test, el importante test que estaba buscando el mercado. En medio de toda esa discusión de la subida de la tasa del Tesoro americano, también un gráfico que fue ampliamente difundido fue el que la tasa del Tesoro americano rompió o se elevó por encima de la tasa de rendimiento del dividend yield promedio del S&P 500. El dividend yield estaba en promedio en 1.47 y la tasa del Tesoro americano rompió al alza ese nivel. Y esta era como una señal de, oye, pégale una atención a los tesoros, que ahora el rendimiento, ahora el dinero ya, los tesoros están dando otro rendimiento. Esto era como una preparación a lo que iba a ocurrir en la sesión de ayer, 25 de febrero del 2021. Y ayer tuvimos un sell-off muy importante, es decir, una elevación de la tasa del Tesoro americano violenta, y se llegó a la marca casi de 1.61, en realidad intraday máximos de 1.6085, eso significa 70 básicos más de lo que se encontraba, digamos, al cierre del año pasado, y se encontraba solamente a, digamos, que 40 básicos de recorrido más del taper tantrum del año de mayo del 2013. Así que estábamos hablando de magnas, de gigantescas proporciones para un mercado de renta fija que negocia en volúmenes alrededor de 500 billones a 1 trillón diario. De hecho, los volúmenes se habían también incrementado. Entonces, para dar un poco de contexto, Goldman Sachs esperaba una tasa del Tesoro americano a 10 años en 1.50, pero no en febrero del 2021, sino al cierre de año, en diciembre del 2021. De hecho, hay muchas revisiones que ha hecho Goldman Sachs al alza. Por ejemplo, ha revisado al alza la expectativa de crecimiento, ¿no? La expectativa de crecimiento la ha elevado, por ejemplo, de 6.6% a 7% para los Estados Unidos. El Core PCE, el indicador favorito de la Fed, lo subió de 1.8, que tenía estimado a 2.05. La inflación total también para este año la ha elevado a 2.5 desde un previo 2%. La tasa de desempleo la ha revisado hacia la baja, 4.1 de un previo 4.5. El cobre en los próximos 12 meses para Goldman Sachs está esperando el London Metal Exchange $10.500 desde un previo $9.500, y petróleo, el WTI para los próximos 12 meses en un nivel de $70, tenía un previo estimado en el mes de enero de $65. Muchas revisiones que tienen que ver con el paquete fiscal. El paquete fiscal que esperaba Goldman era de 1.1 trillones y el American Rescue Package
de Biden, ahora están estimando 1.5 trillones. Y no había cambiado los pronósticos del S&P 500, está esperando que sea alrededor de 4.300, no la cambió, y tampoco cambió la tasa del Tesoro americano, pero es como referencia histórica para que ustedes se den cuenta de este movimiento. Es como que todo el recorrido de la tasa del Tesoro americano no hubiera transcurrido a lo largo de 12 meses, sino hubiera transcurrido solamente en las últimas semanas. Entonces, para ponerlo en perspectiva, datos malos que ocurrieron en la sesión de ayer, la subasta de 7 años, salió con una cola, es decir, salió por encima de lo que estaba negociando en el mercado en la subasta primaria, de 4.4 básicos. Eso es enorme. Si la subasta sale con una cola de un básico, ya es considerada mala la subasta. Entonces, las tasas inmediatamente continuaron subiendo. El B2 Cover, la demanda por ese papel de 17 años del Tesoro americano, fue la más baja registrada y hasta la data que se tiene, que es 2009. Luego salieron miembros de la Fed, por ejemplo, Bostic dijo que no estaba preocupado por la movida de las tasas americanas, es decir, le había incomodado a Christine Lagarde, pero no le incomoda a los miembros de la Fed. Bostic había dicho que la Fed tendrá que responder, no necesita responder al movimiento de la tasa en este momento. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Jay Bullard, dijo que creía que era una buena señal de que subieran las tasas, porque está significando que la economía americana va a mantener un crecimiento elevado y las expectativas inflacionarias están en línea con las expectativas que están esperando los miembros de la Reserva Federal. Claro, perfecto. Ellos no hicieron nada para controlar la subida de las tasas. Luego, noticias, por ejemplo, que el mercado de money market en Reino Unido estaba removiendo un pricing de corte de tasas en el 2021, es decir, tenían recorte de tasas en el horizonte, mercado de futuros, y los recortaron. Luego, también se subieron las tasas de bonos de corto plazo. Por ejemplo, la tasa de 5 años en los Estados Unidos excedió el 0,75, es el nivel máximo que no se veía desde marzo del 19. Además, algo importante, que estaban fallando los yield curve control, los controles de las tasas de la curva. Por ejemplo, el Banco de Japón tiene un control de la curva de rendimiento en 0% para la tasa del Japan Government Bonds de 10 años. Y la tasa llegó a pasar en un máximo de cerca a 18 básicos. Llegó a pasar, y luego se corrigió también, esto es importante. En Australia, el yield curve control, el control de la tasa de rendimiento, estaba en el 3 años y estaba en un control de 0.10%. Llegó a estar en 15 básicos y luego se corrigió, pero se ha corregido por razones de mercado. No se corrigió. En Australia, por intervención de el Banco Central de Australia, y en Japón no hubo intervención, pero el mercado está con mucha volatilidad. ¿Qué viene la próxima semana? La próxima semana, numerosas apariciones de miembros de la Fed. Van a estar Williams, Bostic, va a estar Powell también durante el fin de semana. La próxima semana es publicación de datos de empleo, así que va a ser bien importante. No hay subastas importantes la próxima semana desde el punto de vista de tesoros, así que esto, para en resumen, es contarles que las tasas americanas se han subido en forma importante, las tasas del tramo medio, como ya les venía anunciando. No hay por el momento decisión de la Reserva Federal de controlar este movimiento al alza. Entonces, el cuento corto es que vamos a tener mucha volatilidad, y esa volatilidad todavía puede afectar el precio de los activos. Los mayores rendimientos han estado afectando la renta variable americana y le ha generado pérdidas, y ahora está en compás de espera porque la tasa del Tesoro americano hoy día está retrocediendo 5 básicos. Entonces, vamos a ver los nuevos desarrollos con los datos que van a venir la próxima semana. Creo que va a estar muy interesante saber qué efectivamente ocurre, si hay alguna noticia por parte de la Reserva Federal. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien. Un saludo.